Hablaremos del cálculo de la desviación media, ¿sí? Esto para datos tanto como agrupados como no agrupados. Vamos a hablar entonces ya de las medidas de dispersión, ¿sí? Anteriormente hablamos de las medidas de tendencia central y dijimos que las medidas de tendencia central son aquellas que reciben su nombre porque tienden a ubicarse al centro de nuestra distribución de frecuencias. A diferencia de ello, para las medidas de dispersión, pues nos van a servir para poder ver qué tan lejos están del centro de nuestra distribución de frecuencias todas nuestras demás medidas, ¿verdad? Cómo se van distribuyendo a lo largo de nuestra tabla. Entonces, la primera de estas medidas que vamos a tratar es justamente la desviación media. Para poder hablar de la desviación media necesitamos definir primero qué es la desviación o desviación absoluta. Cuando nosotros tomamos un camino, pues por lo general siempre buscamos el camino más corto, ¿sí? Pero si resulta que de repente ese camino está roto, está tapado, pues ¿qué hacemos? ¿Qué decimos que hacemos? Tomamos una desviación, ¿verdad? O sea, nos vamos por otro lado. En el caso de la estadística sucede algo similar, hablando de los números. Cada vez que nosotros hacemos una nueva medición en un estudio estadístico, lo esperado es que obtengamos valores que caigan cercanos, muy próximos, o sean justamente una de esas medidas de tendencia central, sí que tengan el valor de la media aritmética. Pero bueno, sabemos que eso no siempre va a pasar. Y entonces, cuando tomamos un valor que es diferente a esa media aritmética, entonces decimos que existe una desviación, ¿sí? Y esa desviación entonces va a ser justamente la diferencia entre cada uno de los datos y la media aritmética, lo que quiere decir que cada uno de nuestros datos en nuestro estudio tiene su propia desviación. Entonces, nuestro punto de referencia será la media aritmética. Por eso la importancia, les decía yo, de tener presente lo que hemos visto en las sesiones previas, ¿sí? Necesitamos saber primero calcular la media aritmética para a partir de ella calcular la desviación de cada uno de nuestros datos. Vamos a ver este ejemplo, donde tenemos una serie de datos que estoy presentando en una tabla, ¿sí? Son 9 datos, la primera columna simplemente es el número consecutivo, son 9 datos y los datos son 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 20 y 21, ¿ok? En total, la suma de estos datos me da 90. Lo que quiere decir entonces que mi media aritmética, si la suma es 90 y tengo 9 datos, pues 90 entre 9 me va a dar 10. Quiere decir que mi media aritmética es 10 y la voy a escribir en esta columna de aquí. ¿Ok? No es necesario escribirlo, yo lo estoy haciendo ahorita con fines didácticos para que veamos cómo vamos a calcular las desviaciones, pero bueno, ustedes lo pueden escribir o pueden no escribir la columna como ustedes quieran. Lo que sí es importante es esta columna de aquí, donde tenemos la formulita, ¿sí? Dice que la media menos XI, o sea, la media menos el dato. Quiere decir que voy a ir restándole a la media en cada renglón
el valor de la X para obtener su propia desviación. Entonces, para el primer dato, que era el número 2, su desviación pues va a ser 10 menos 2, pues será 8. Para el siguiente dato, 10 menos 4 será 6. Para el siguiente, 10 menos 5, pues es 5. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, vamos a ir teniendo una desviación. Vemos que aquí hay una desviación que tiene un valor 0. Pues, ¿qué quiere decir? Que justamente este valor coincide con la media, ese no tuvo desviación, ¿sí? Podemos observar también que tenemos desviaciones positivas y desviaciones negativas. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que los positivos se encuentran por arriba de la media y los negativos por abajo de la media. Eso es lo que nos indica el signo, ¿sí? Entonces, estamos observando en esta tabla cómo cada dato, cada valor, tiene su propia desviación. Ahora, como lo que estamos buscando nosotros es la desviación media, estamos hablando entonces aquí de dos conceptos. El primero, desviación, que lo acabamos de ver y calcular. Y el otro, media. ¿Media qué cosa es? Dijimos que media, cuando solamente usamos la palabra media, hablamos de media aritmética. Entonces sería desviación media, o sea, la media aritmética o el promedio de todas las desviaciones. Quiere decir que entonces a estos que yo acabo de calcular, tengo que sacarles su promedio. ¿Ok? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Para calcular la desviación media, entonces usaremos esta fórmula, ¿sí? La sumatoria de todas las desviaciones entre el número de datos. ¿Ok? Nada más aquí mencionar que, bueno, primero hacemos la suma y después dividimos entre el número de datos. Ahí ya todos sabemos sacar el promedio. Entonces, sacaremos la media de todas las desviaciones que calculamos anteriormente. Nada más que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vimos ahí valores positivos y valores negativos. Si nosotros bajamos la suma, tomando en cuenta esos valores positivos y negativos, vamos a ver que la suma me va a dar 0. Y si la suma me va a dar 0, pues entonces no puedo calcular una media, ¿sí? De tal manera que entonces no vamos a considerar para calcular la desviación media los signos que obtuvimos, sino que vamos a tomar en cuenta únicamente el valor absoluto de cada desviación, es decir, sin tomar en cuenta el signo. Entonces, cuando yo hago esto, vean que aquí ya los escribí sin los signos, ¿sí? Y entonces bajamos el total, hacemos la suma de todas las desviaciones y eso me va a dar 41, ¿sí? De manera que al dividir 41 entre... Ay, aquí lo puse mal, perdón, me equivoqué. Lo dividí entre la media, no es dividido entre la media, sino es dividido entre el número de datos, ¿sí? Que son 9 datos. Entonces, a ver, lo voy a corregir aquí. Entonces vamos a dividir entre 9. Lo que me va a dar entonces
Es 4.55. entre 9, 4.55. Efectivamente, gracias. 4.55. ¿Ok? Entonces, ese sería el valor de mi desviación media. Entonces, como estamos viendo y como les dije antes, ¿verdad? Estamos reutilizando aquí nuestro concepto de la media aritmética, ¿sí? Por eso no podemos quedarnos con dudas y tenemos que ir gradualmente, paso a paso, entendiendo cada uno de nuestros conceptos. Bueno, entonces, este sería el cálculo de la desviación media para cuando tenemos nuestros datos puntuales, es decir, nuestros datos no están agrupados, ¿sí? Pero podemos también encontrarnos nuestros datos a través de una distribución de frecuencias. Cuando tenemos los datos en una distribución de frecuencias, nuestra fórmula va a cambiar ligeramente en el sentido de que cada desviación, pues tendremos que multiplicarla por la frecuencia. Esto no lo hicimos en el ejemplo anterior, puesto que cada valor, cada desviación se presentaba solamente una vez, ¿sí? Pero si estos valores se presentan varias veces, cada vez que se presente el valor tiene su desviación. Entonces tendremos tantas desviaciones como valores repetidos tengamos. Por eso las desviaciones necesitamos multiplicarlas por la frecuencia. De manera que, bueno, para nuestros datos, ¿sí? Recordemos rápidamente, aunque aquí ya lo tengo, a la media aritmética, ¿de dónde salió? Recuerden que la media aritmética para la tabla de distribución de frecuencias se obtiene multiplicando primero el dato por su frecuencia y llenamos esta columna de aquí. Lo mismo en cada renglón, 4 por 2, 5 por 2, 7 por 3. ¿Sí? Lo mismo para cada renglón. Se baja la suma, que en este caso es 201, y lo que me da lo dividimos entre el total de datos que tenemos, que en este caso son 22 datos. Y aquí cuidado y no confundirnos, ¿verdad? Entre el número de categoría, que es este acá, que son 9, y el número de datos, que es la suma de las frecuencias, que es 22, ¿sí? Entonces aquí utilizamos 201 entre 22 y me da una media de 9.136, que es la que escribí aquí. De nuevo, para calcular cada una de las desviaciones de los datos. Entonces vamos a ir restándole 9.136 menos 2 y me va a dar, ¿sí? 7.14. Bueno, aquí ya está redondeado, ¿no? Luego, para el siguiente, 9.136 menos 4 y tendremos 5.14. Así con cada uno vamos haciendo la resta hasta llenar toda nuestra columna. ¿Sí? Aquí no voy a bajar el total porque este total no me sirve, porque estas desviaciones son individuales. Es la desviación que presenta el 2, es la desviación que presenta el 4, pero resulta que el 4, yo tengo dos 4, entonces quiere decir que esta desviación la tengo dos veces. Entonces por eso tenemos que multiplicar cada desviación por la frecuencia, que son las columnas que tengo en rojo. Entonces haciendo esos productos vamos a ir llenando esta última columna que tengo aquí, ¿sí? Que me va a dar entonces 714 por 1, pues es 714. ¿Ok? Aquí 1027. ¿Por qué no me dio 1028 si es 714? Bueno,
Porque estos cálculos yo los hice directamente en una hoja de cálculo, ¿sí? Y como mi media es 136, ¿ok? Entonces en realidad su redondeo es hacia, al multiplicarlo por 2, es hacia 10.27. Por eso vemos esa pequeña diferencia acá en los decimales, ¿ok? Luego seguimos con cada uno, 414 por 2. Y así hasta llenar toda mi columna, 2.14 por 3, 1.14 por 5, así, con todos hasta llenar la columna. Aquí solamente vamos a observar lo siguiente. Estoy poniendo los valores absolutos, ya no estoy considerando los signos, ¿sí? Recuerden que vamos a utilizar los valores absolutos. En este caso, aquí sí, ya es necesario bajar la sumatoria de toda esta columna. Entonces vamos sumando y al final obtenemos que la suma de todas las desviaciones me dio 75.55. Para poder calcular entonces la desviación media, pues solo vamos a dividir el 75.55 entre mi total de datos, que es 22, y eso me va a dar 3.43. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ok, pero ya cómo se calcula, pero ¿qué es? ¿Qué significa esto de la desviación media? Bueno, vamos a partir de mi media aritmética. Mi media aritmética es 9.136, o sea, está aquí, en medio de los valores 5 y 6. ¿Sí? Aquí. Y yo tengo una media, una desviación media de 3.43. ¿Ok? Lo esperado sería que cualquier medición fuera de 9.136 y es lo que estableceríamos como algo normal, pero sabemos que eso es muy difícil que suceda, ¿verdad? Que las mediciones nuevas coincidan con ese valor. Entonces, esta desviación media, vamos a pensarlo de esta manera, yo se la puedo restar a la media y me daría 6.3 más o menos, ¿no? Y se la puedo sumar también a la media y me daría 12 y algo más, ¿ok? Por aquí. Entonces, quiere decir que la desviación media, fíjense cómo me ubica entre este 7 de acá y este 13 de acá, lo que podríamos entender como los valores de una normalidad esperada, ¿sí? O sea que cada vez que yo tome valores es donde va a estar pues lo que podemos considerar como normal. Es una manera fácil de comprenderlo, ¿no? De entenderlo. Pensemos en esto, cuando resolvemos un examen, ¿sí? Y me dan mi calificación, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Preguntarle al otro, ¿cuánto sacaste? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? Y estamos comparando con cuánto sacaron los demás. ¿Por qué? Para ver qué tan bien o qué tan mal estamos en comparación con los demás. Es lo que hace esta desviación media, ¿sí? Eh, entonces, nos regimos de un promedio y luego lo que decimos cuando llegamos a casa, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Sacaste un 6? Ah, sí, pero vieras cómo salieron todos los demás. Ah, ok, ese es un 6, pero si la media y la mayoría sacó un 5, ah, bueno, entonces el 6 está todavía por arriba, ¿no? Fue muy bueno. Bueno, esa es una idea de para lo que nos sirve y nos establece esta desviación media. Ese rango entre el cual estamos en un rango aceptable alrededor de la media. Fuera de esa desviación, ya tendríamos que empezarnos a preocupar, ¿no?
podemos observar que este rango entonces pues debe de estar lógicamente sumando, restando las desviaciones entre nuestros valores, en nuestro rango de datos, ¿no? Entre nuestro valor menor y nuestro valor mayor. Vamos a revisar por último cómo calcular la desviación media con los datos agrupados. Bueno, así como sucedió con la media aritmética, para el manejo de datos agrupados, yo no puedo hacer operaciones con un grupo de datos. Yo necesito un dato que me represente cada grupo, ¿sí? O sea, cada clase. Y como podemos observar, aquí tenemos intervalos donde existen entonces determinados valores que incluso no sé, por ejemplo, en este de 6 a 8, me dice que hay 7 datos. Yo no sé qué números hay ahí. Necesitamos utilizar entonces nuestra marca de clase. ¿Ok? Entonces, si no me dan mi marca de clase, tenemos que calcularla. Recuerden que la marca de clase se calcula como el punto medio entre los límites de cada intervalo. O sea, 2 más 4 es 6, entre 2 es 3. 4 más 6 es 10, entre 2 es 5. ¿Sí? Y así para cada uno para obtener nuestras marcas de clase. Entonces, obteniendo la media aritmética, multiplicamos las frecuencias por la marca de clase. 7 por 1, 7, 3 por 8, 24, 5 por 8, 40, 7 por 7, 49, 9 por 6, 54, ¿sí? Entonces, tenemos ya nuestra posibilidad de bajar el total para hallar la media aritmética. 174 entre 36 me va a permitir calcular la media aritmética, ¿sí? Recordemos que una vez que tenemos nuestras marcas de clase, mi trabajo se convierte exactamente ya en una tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados. Entonces mi media aritmética es 4.83, que va a ser mi referencia para ir calculando cada una de mis desviaciones, ¿sí? Entonces vamos a añadir columnas a nuestra tabla para hallar las desviaciones, ¿sí? Lo hacemos renglón a renglón, ¿sí? 483 menos 1, 483 menos 3, y así, con cada uno. Aquí vemos que está muy cerquita, pero tiene una pequeña desviación. Y recuerden, usamos únicamente valores absolutos, ¿sí? Necesitamos el total de las desviaciones, lo vamos a hacer multiplicándolas por la frecuencia, y entonces 383 por 7, vamos guiándonos de las columnas en rojo en este caso, ¿sí? Tengo un primer valor, 26.81, luego 8, que es la frecuencia, por 1.83, ¿sí? Y así hasta llenar toda nuestra tablita. Ya una vez que tengo llena mi columna, vamos entonces a bajar el total, que nos da 83.02, con el cual vamos a calcular ahora sí la desviación media, es decir, 83.02 entre 36, que es el total de datos que tenemos, y me da una desviación media de 2.3. ¿Sí? Bien, entonces
De esta manera es como podemos calcular la desviación media cuando tenemos los datos agrupados. Y como podemos ver, ¿verdad? También si yo hago ese cálculo de mi media más menos la desviación media, pues vamos a quedar también entre los límites, ¿verdad? Quedaríamos como por aquí, entre esta categoría y ¿cuál sería? 7 y esta. Sí, entre estas dos, entre las tres del centro, que estaría nuestra normalidad, pudiéramos decir. ¿Ok? Este concepto de la desviación media necesitamos aprenderlo a calcular y entender el concepto, aunque ha venido en desuso, ¿sí? Y se ha sustituido por otras medidas de desviación que vamos a revisar en sesiones posteriores, pero primero empezaremos por calcular esta parte de la desviación media porque aunque ya no se ocupa como tal, sí utilizamos las desviaciones para nuestras medidas de dispersión. Entonces, vamos a utilizar primeramente en nuestro curso este concepto de la desviación media.